Bueno. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos en la hiperactividad de la PPG. Anoche se presentó un libro de María Cristina Rojas. Hoy tenemos la presentación científica de Daniel Weisbrot. Y recuerden que el sábado 3 son las jornadas de la PPG y que, bueno, el miércoles 30 termina la inscripción. Además que no se olviden de seleccionar en qué mesas libres quieren estar con el formulario que se mandó por mail. Hago esta publicidad para recordárselos. Yo sé que recibieron varias comunicaciones, pero siempre viene bien recordarlas. Bueno, y hoy vamos a tener una actividad profunda para pensar mucho. Temblores del psicoanálisis vincular y estallido de las narrativas en la tercera década del siglo XXI. Y es a cargo de Daniel Weisbrot, psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades, profesor invitado en la Maestría de Familia y Pareja de Abdeva. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista, Más de un otro y Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Es co-compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La experiencia argentina y Familias y parejas. Como escritor ha publicado 2 novelas. La última se titula La vida que cuenta. Es docente titular de la Cátedra de Escritura de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Vamos a detenernos aquí con su trayectoria para escucharlo y tener el lujo de intercambiar. Primero Daniel va a hacer su exposición por 40 minutos y después se van a desmutear para poder intercambiar, ¿sí? Bueno, adelante Daniel, bienvenido. Bueno, gracias. Primero el agradecimiento por la existencia del espacio, en principio a la comisión directiva que organiza esto y a Nélida especialmente la oportunidad de presentar esto aquí. Esto es una conversación que presenté hace unos 10 días en las jornadas de la Asociación de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares de Córdoba, que hubo una discusión muy rica y me dieron muchas ganas de traerla acá y de conversar con ustedes. Por eso la idea es en serio ocupar la mitad del tiempo y la otra mitad que sea de conversación, a ver qué movimiento podemos hacer. Así que voy a ir empezando. Escribí un texto que no voy a leer en su totalidad porque si no ocuparía demasiado espacio, pero que empieza con una pregunta y es: ¿de qué estará hecho el mañana? Así se interrogaba Víctor Hugo en uno de los poemas de Los cantos del crepúsculo. Él decía: espectro siempre oculto que lado a lado nos sigue. Esa interrogación fue el punto de partida del encuentro entre Elisabeth Rudinesco y Jacques Derrida, que conocimos en ese tan precioso libro ¿Y mañana qué?, publicado en El despertar del nuevo siglo. Y a pesar de que el milenio apenas amanecía, ellos sentían que tanto en las ideas como en las cosas, en la sociedad como en el individuo, hoy todo se halla en estado crepuscular. Entonces se trataba de una tenue luz que iluminaba el final del día que se iba, el comienzo de una profunda noche. Tan profunda que el mundo se aterrorizaba por la llegada del milenio y el fantasma del I2K, ¿se acuerdan del I2K? Ensombrecía el futuro próximo. El I2K era el temido error del milenio
un error de software causado por la costumbre que los programadores habían adoptado de omitir la centuria en las programaciones. Entonces todo empezaba con 1900. Y la idea era que los sistemas informáticos iban a fallar y provocar un caos. Tan aterrorizante caos informáticos, con un efecto en cascada que haría colapsar los suministros de energía, los bancos perderían a todos los datos de sus clientes, y lo más grave de todo, nuestros teléfonos dejarían de funcionar. Finalmente, la llegada del sábado 1 de enero del año 2000 no fue más que cualquier mañana. Solo algún problema menor, casi anécdotas que no provocaron ningún daño. Así era el crepúsculo del siglo XX. Así empezamos el XXI. La pregunta proyectada sobre lo informático retornaba sobre nosotros. ¿Estaríamos preparados para resistir lo que vendría? Cuando la pandemia por el COVID y la guerra de Ucrania eran aún inimaginables. En aquel momento las familias ya no venían como antes. Tal era así que Derrida se animó a decir aquello que iluminó con un nuevo haz de luz nuestro quehacer con los vínculos. Él dijo que alrededor del nacimiento algo sucederá. Diversos lazos de amor y de crianza, de encuentro, cuidado y cercanía, se irán entretejiendo y que todo eso será suficiente para que hablemos de familia. Esos serían los nuevos lazos de parentesco en el siglo XXI. Ya no padre y madre, ya no una especificidad sexual en la composición familiar. Nada más fácil que eso. Alguien nace, algunos crían, lazos diversos entre ellos y punto. Y si aquella interrogación sobre el mañana habría pensamientos sobre el devenir de ese crepúsculo, esa pregunta muta y se trastoca hoy en otra, quizá más amenazante y provocadora. Ya no y mañana qué, sino y ahora qué. 22 años después de aquel libro, transcurrida una pandemia impiadosa, en un momento que podríamos pensar como no pandemia y no pospandemia, con una guerra sostenida que amenaza una vez más nuestro mundo, con la destrucción ecológica que se consolida cada vez con más intensidad. ¿Y ahora qué? Y nosotros, analistas vinculares, ¿ahora qué? Entonces, me propongo dar algunas pinceladas no exhaustivas acerca de en qué mundo estamos. Avanzada ya la tercera década del siglo XXI, ante el estallido de las narrativas que sostuvieron un modo de pensarnos y las afectaciones que todo ello produce en nuestras teorizaciones, los temblores de nuestro sistema de creencia del que debemos hacernos cargo. Los desafíos a los que nos enfrentamos resultan tributarios de un momento muy especial, de una coyuntura de mutación civilizatoria que nos es imprescindible indagar y comprender para calibrar lo mejor posible cuáles son las teorizaciones fértiles que debemos sostener y cuáles constituyen un lastre del que deberíamos desprendernos. Para eso me voy a detener en algunos escritos y pensamientos de este último año. Decidí tomar, en este segundo tiempo de la pandemia que asola a la humanidad, algunos escritos de pensadores de este año 2022. Nótese que digo segundo tiempo, dado que para mí no se trata de una pospandemia. No es un después, sino un mientras tanto que pretende señalar la vigencia de un estado de cosas más allá de una diferencia entre un primer tiempo caracterizado por el aislamiento y las muertes masivas, cuyos efectos devastadores retornan en los duelos impedidos y en las depresiones larvadas,
y un segundo tiempo posterior a la producción industrial y aplicación masiva de las vacunas en los lugares más ricos del planeta. Paula Sibilia sostiene que se estaría produciendo ciertos desplazamientos en el suelo moral, que sirve de base a las prácticas comunicativas y la subjetividad contemporánea, señalando cambios significativos en valores y creencias. Ella dice que la famosa hipocresía burguesa que guió los proyectos modernizadores está en decadencia desde hace tiempo. Y entre los escombros, dice textualmente, emergen nuevas voces, antes silenciadas, que reivindican derechos y denuncian la opresión. Pero en el mismo terreno, sin embargo, germinan ciertos cinismos en sintonía con la ideología neoliberal, que desprecian el viejo consenso sobre el bien común y la democracia, priorizando las libertades individuales en términos de marketing y una inédita legitimación de la violencia explícita. Ella sustenta la hipótesis en el... Perdón, esto iba a decir otra cosa, pero esto lo iba a saltear. Su hipótesis es que el suelo moral que había sostenido todo el régimen moderno es el que se estaría resquebrajando hoy. Si la hipocresía globalizada fue la moral dominante en el planeta, hoy se encuentra amenazada. Pero la hipocresía, caída de sus pedestales, dice Paula, dio paso al cinismo. Las verdades que hubieran sido escandalosas en aquel suelo moral, hoy son lanzadas al aire sin más, sin que sean además necesariamente verdades. Allí dirá Sibilia el nuevo suelo moral. Y dice textualmente, decí lo que quieras y cuando quieras, vos te lo mereces. En una dirección similar acaba de ser publicado un libro de Eric Sadin titulado La era del individuo tirano. Allí él plantea que en la última década parece haber cambiado el modo de vernos a nosotros mismos y se habría generado un régimen histórico para el individuo contemporáneo. Es en el mundo del trabajo donde él investiga y constata algo de ese cambio civilizatorio que propone. Hay una ola creciente en el mundo que se ha llamado el Big Quit, la gran renuncia. A partir de la pandemia y continuando en este que he llamado su segundo tiempo, plantea Sadin que solo en Estados Unidos cerca de 50 millones de personas, 50 millones, ¿no? No es poca cosa, dejaron sus trabajos durante el año pasado buscando una vida distinta. Algo así como que el sueño de la casa propia se fue mudando al de la vida propia. El fenómeno se disemina por Europa y ha llegado a producir 1 millón de renuncias solo en Francia, provocando una crisis de empleo invertida. Ya no hay candidatos para los puestos requeridos. Por supuesto que estamos hablando de sectores medios de la población, con sus necesidades básicas altamente satisfechas y con amplia educación. Muchos, sostiene Sadin, se mudaron a zonas agrestes, abrieron panaderías, casas de comidas orgánicas, u otros oficios donde el cuidado del planeta se transformó en prioritario. Sadin no supone, a partir de esto, el fin del trabajo corporativo, ni mucho menos, sino que advierte el movimiento y lo señala. Algo parecido plantea Franco Berardi en su último libro, El tercer inconsciente, también recién publicado. Él lo dice de manera más brutal, cuando afirma que los jóvenes y los no tan jóvenes se preguntan sobre la necesidad de sostener trabajos de mierda durante cantidades de tiempo absurdas por pagas miserables. Recuperar la vida propia aparece como un sueño más verdadero. Pero lo que plantea Sadin
es que hay una dislocación, porque por un lado nos damos cuenta que ya no somos dueños de nosotros mismos, pero por el otro nos vemos equipados con tecnologías que hacen más fácil la existencia, que dan acceso inmediato a la información, a la formulación de propias opiniones, se ponen en relación a las personas entre sí y da la sensación de que gozamos de más autonomía. Termina diciendo, ¿cómo no entender los fermentos volcánicos que semejante tensión provocan permanentemente? La vida misma se ha vuelto demasiado pobre. Pero si la tecnología y las redes nos permiten hacerla pública al mismo tiempo que se despliega, entonces quizá esa vida adquiriría un sentido más pleno. Esta es la paradoja que él plantea, ¿no? Yo lo planteo de este modo. ¿Acaso tiene el mismo sabor una hamburguesa comida después de haberla instagrameado que si no lo hubiéramos hecho? Este es el problema, ¿no? Por su parte, Berardi, quiero tomar este otro aspecto, distingue entre tierra y mundo. Él considera el mundo como el producto de nuestra cultura y de todo el desarrollo civilizatorio. Allí entraría todo aquello que tenga que ver con lo político, lo económico, lo productivo, lo jurídico, las ficciones teóricas con las que nos vamos relatando y construyendo una versión acerca de cómo es la vida. Pero ese mundo parece haberse olvidado de la Tierra, y sería ella, la Tierra, la que viene ahora por todo. Catástrofes ecológicas, incendios a lo largo de todo el planeta, sequías. Quizá también el virus podría pensarse como una nueva manifestación de una tierra indomesticable y rebelde. Ojo, a Bifo no se le escapa que esta no deja de ser una nueva ficción teórica, que le adjudica a la Tierra una humanización que por suerte ella no tiene, digamos, ¿no? Pero lo que sí hemos visto durante la pandemia fue cómo los animales se paseaban a sus anchas por las calles vacías de humanos, cómo los peces volvían a Venecia, la atmósfera urbana se tornaba más clara, el aire respirable y el silencio acogedor. Hemos podido ver con claridad, como nunca antes, que la Tierra no nos necesita, que se las arregla muy bien sin todos nosotros. Vengo planteando entonces algunas aristas que compondrían el cambio civilizatorio actual y las nuevas narrativas que van surgiendo ante el estallido de los viejos modos de contarnos cómo es el mundo, cómo es la vida, cómo es el sujeto y cómo son los vínculos en este segundo tiempo de la pandemia que sigue transcurriendo. Cómo a partir de la revolución tecnológica, agigantada cada década, parecieran ocurrir, sintetizo, esos cambios en el suelo moral, el pasaje de la hipocresía burguesa que barría lo prohibido por debajo de la alfombra, al cinismo escandaloso que muestra todo, cuenta todo, odia con total desparpajo y convence al sujeto a ir por uno mismo mucho más que por el lazo social. Ese individuo tirano crece al mismo tiempo que cae la alienación perpetua al trabajo, como si éste fuera la vida misma, produciendo un fenómeno cuyas aristas todavía no se vislumbran, pero que reverdece en ciertos grupos cada vez más numerosos, la idea de una vida más genuina. Todo esto, por supuesto, en medio de un mar de muerte, hambre y miseria jamás imaginada. Y allí entonces nuevamente la apelación a lo común. Lo único, dice Sadin, que podemos hacer en este mundo para escapar del pánico y la depresión es pensar juntos.
Entonces, otro sueño moral, cinismo por hipocresía, individuo tirano por sobrequehacer común, tierra arrasada por el mundo. Hermoso todo. Una más. En un diálogo muy interesante entre Bifo Berardi y Miguel Benazayag, que se produjo convocado por la PPG en septiembre de este año, quiero retomar un par de cositas de Benazayag. Él se pregunta, ¿qué de nuestra época impide la acción? La potencia de actuar frente a lo que nos amenaza. En ese sentido plantea que hemos llegado al fin de un modo de producción del mundo del ser, que llama el antropoceno, en el cual el sujeto es lo humano y el resto del mundo es objeto. Dice textualmente, este modo de explotación de los objetos del mundo y de toda forma viviente por parte del humano está llegando a su fin. Fin de la cita. La acción de los humanos ha alterado las capas más profundas del suelo geológico y el cielo atmosférico en forma tan definitiva que, según él, dice, ya no va más. No va más materialmente, dado que lo que se produce es muy pequeño en relación a la capacidad destructiva que ejerce, ¿no? Digo, si vos tenés 1000 árboles y talás 10, podés apostar a seguir reproduciendo y talando. Ahora, si vos tenés 1000 árboles y talaste 950, ya no hay materialmente forma de volver a producir eso para explotar. Entonces, pareciera haber quedado desmentido que, además de lo humano, hay muchos otros vectores que durante mucho tiempo solo han sido ruidos del sistema, apenas un decorado para la gran obra humana. Así, animales, vectores ecológicos, demográficos, climáticos, han formado parte de lo que él llama el patio de los objetos. Ese modo de producción es el que no va más, no porque el humano lo decida, no porque el capitalismo se haya dado cuenta, sino simplemente por la imposibilidad material de que siga siendo. Entonces, esa caída del mundo del ser obliga a pensar en cómo habitar el mundo de la complejidad, de los múltiples existentes, en lo que se va a llamar la cultura, ya no del ser, sino del estar siendo. También plantea Benazayag que digamos, el mundo digital ha sido un modo de colonización mundial masiva y pone el énfasis en la totalidad de la delegación al plano digital, ¿no? Hasta contar nuestros pasos o ir a cualquier lugar por vía del GPS. Hemos relegado la potencia de actuar y eso nos sirve, termina diciendo Miguel Benazayag, para eludir la responsabilidad sobre nuestras vidas. Y entonces, de vuelta, ¿ahora qué? Él sostiene que frente al aplastamiento de la potencia del actual, no hay forma de resolverlo desde lo individual, sino a través de modos de existir comunitariamente, pensarnos a cada uno de nosotros, me gustó esta expresión que viene ahora, pensarnos a cada uno de nosotros como nudos de lazos. Entonces, la pregunta ahora es cómo nos ubicamos nosotros, analistas vinculares en este mundo, en esta subjetividad de nuestros días, en lo que se nos perfila día a día en nuestras prácticas. Lo planteo de otro modo. Los enunciados narrativos de una época dada dan cuenta de los posibles e imposibles a ser pensados y vividos en dicha época. Esas narrativas rigen los relatos posibles, los hegemónicos, los oficiales, mientras que el resto de lo que suceda quedará en los márgenes. A modo de ejemplo, la narrativa del siglo XX incluía la presencia de la homosexualidad en el mundo, pero para ser denostada, atacada
tratada por el mismo psicoanálisis como perversión y por la psiquiatría más rancia como desvío. Sin embargo, todo lo que ocurriera por fuera del binarismo sexual, más allá de lo homo o lo hetero, no ingresaba como un posible, ni siquiera en los márgenes. No sé si es claro lo que voy diciendo. Si no formaba parte de la narrativa vigente que una persona no se definiera con una de las alternativas de género aceptadas. O sea, ser no binario es posible hoy gracias al estallido de los enunciados narrativos que rigieron la producción de los relatos hasta la primera década del siglo XXI. Ahora bien, establecidas algunas reglas que fundamentan las historias vivibles aquí y ahora, vaya a saber hasta cuándo, ¿no? Producidas modalidades subjetivas novedosas, impensables para el discurso colectivo, aunque resultaran vigentes en los márgenes de los discursos hegemónicos, nos toca el desafío de pensar en las teorías con las que nos manejamos en nuestro quehacer cotidiano como analistas, ya que resultaría imposible que no tuvieran que alterarse si pretendemos que sigan teniendo la potencia de su enunciación. Mirar con atención deseante lo que se avisora lejos de las orillas, los destellos de lo que va emergiendo antes de presentarse como una ola que moje las playas de arenas blancas y resplandecientes de lo ya sabido. Estalladas entonces las formas canónicas en las cuales nos criamos como analistas, tenemos el privilegio, pero también la obligación de pensar lo nuevo. Parafraseando a Derrida, diría que lo hacemos con la convicción de que el psicoanálisis, y específicamente el psicoanálisis vincular, sigue siendo un acontecimiento histórico imborrable, desde la certeza de que es algo bueno, que debe ser amado y sostenido. Desde allí los invito a pensar en algunos de los temblores que vamos transitando. Primero, el psicoanálisis vincular goza de una gran capacidad de autopensarse. Quizá producto de haber nacido en los márgenes, orillas afuera del psicoanálisis oficial, de haber sido largamente cuestionado y prohibido por incluir desde el vamos a más de un otro en el consultorio, fue creándose en múltiples versiones. Inaugurado desde lo grupal, creció en una época estructuralista en el pensamiento de las parejas y las familias, para luego girar hacia un devenir situacional mucho más amable con el pensamiento complejo. Abandonó la lucha entre historia y acontecimiento para sostener un pensamiento que albergue la conjunción allí donde se pensaba un enfrentamiento. Hemos asumido cierta humildad frente a la omnipotencia de los grandes metarrelatos sobre el psicoanálisis que lo ubicaban como verdad absoluta y sin fisura, y que muchas veces esterilizaban su potencia. Segundo, en el devenir de este siglo, y mucho más en esta, su tercera década, vamos pudiendo repensar la cuestión de la sexualidad y los encuentros vinculares a la luz de las formas actuales de la subjetividad. Una anécdota, ya la conté en otro lugar, pero me encanta la anécdota, así que la traigo porque además me parece que viene al caso. Hace algún tiempo, una joven de mi familia, verde desde el caracú hasta el pañuelo, feminista antipatriarcal, desobediente, hermosamente desafiante, se encontraba en el tramo final de su carrera de psicología. En un encuentro familiar me encara y me pregunta: che, Dani, ¿ustedes siguen con eso de la castración, de la envidia al pene?
del pasaje del clítoris a la vagina, de que la realización de la femineidad es el giro de la ecuación pene-niño, que ser madre es la culminación óptima del complejo de Edipo. Me sonreí como pude, le ofrecí un canapé similar al que me estaba comiendo antes de atragantarme y traté de conversar acerca de ello. Lo que pude decirle, honestamente, fue que desde hace ya muchísimo tiempo esas teorizaciones no forman parte de mi clínica. Jamás pienso en esos términos cuando atiendo y no se me aparecen intervenciones posibles desde ese sistema de pensamiento. Sin embargo, la pregunta me quedó flotando como una mancha de petróleo en un mar inmenso. ¿Qué psicoanálisis? ¿El de los textos y relatos consagrados o sus narrativas perturbadoras? ¿Letra muerta que ya no respira o latidos, temblores, vibraciones? Tercero, creo necesario seguir trabajando en torno al abandono de una posición patologizante del sufrimiento humano y recuperar la tensión freudiana entre la psicopatología y las fuentes del sufrimiento, rescatando las 4 dimensiones que esbozó en El malestar en la cultura. El cuerpo, en su doble condición, mortal y erógena, la naturaleza y sus fuerzas destructoras, en articulación a la tensión tierra-mundo que mencioné más arriba, la insuficiencia de las normas éticas que regulan los lazos sociales y finalmente los vínculos. Quizá valdría la pena seguir avanzando en esta cuestión. Cuarto, creo en este sentido que la noción de ajenidad sigue siendo un concepto mucho más central para nuestras prácticas que el trabajo con la diferencia. Lo ajeno se conecta mucho más con lo múltiple de las posiciones deseantes y su aparición en la escena vincular hace tambalear las alianzas inconscientes construidas en el desconocimiento de dicha ajenidad. Quinto, la pandemia no fue un evento más. 100.000 muertes en nuestro país son apenas un indicio de la magnitud que ha tomado. El trabajo que hicimos y seguimos haciendo trajo al menos 2 consecuencias que quiero plantear. Por un lado, la reconsideración de lo traumático en su dimensión individual, vincular y social. Mencioné en otro trabajo la importancia de reconsiderar las simbolizaciones de transición como una operatoria clínica fundamental. Se trata de intervenciones que se dirigen a intentar ensamblar los signos de percepción en una cadena representacional. De esta forma se posibilitaría la captura de los restos de lo real y la apropiación de un fragmento que no pudo ser aprendido. Este modo de pensar lo traumático, en términos de marcas que no logran entrar en una cadena asociativa, que siendo signos de percepción no se organizan como huellas mnémicas y por lo tanto no devienen recuerdo. Esta manera de verlo como vivencias que no pueden ser apropiadas como experiencia y poder pasar así a formar parte de la historia subjetiva, nos sitúa también muy lejos de lo que en psiquiatría se ha denominado trastorno de estrés postraumático. Reconsiderar lo traumático, a su vez, puso la lupa en el concepto de empatía, largamente denostado por un psicoanálisis que confundió las distintas fases de la operación analítica.
La empatía constituye un posicionamiento imprescindible para la tarea analítica en general, pero mucho más en cuanto a aquello que de lo traumático se trata. Empatía y disponibilidad son modos de estar al lado del otro y de su sufrimiento que el psicoanálisis vincular ha resaltado y valorizado. Es claro que con la empatía no alcanza, pero sin la empatía no se puede. Sexto y último, finalmente, en cuanto al dispositivo, hemos confirmado una y mil veces que la intimidad se construye. Hemos aprendido que se puede tener una sesión intensa desde el auto, desde una plaza, o simplemente caminando por la calle. El análisis virtual, con las nuevas presencialidades, ha pasado a constituirse en un dispositivo en sí mismo, con sus posibles y sus imposibles, como cualquiera de los otros, y ha adquirido carta de legitimidad en este tiempo y hacia adelante, más allá de la pandemia. Si algo nos faltaba para desacralizar el tan mentado encuadre, hemos sido testigos privilegiados y actores de la caída de los restos de toda pretensión de neutralidad y opacidad extrema del analista. Aquella metáfora del analista siempre con el mismo traje gris, que alguna vez fue verdad absoluta y que potenció un modo de trabajar otrora altamente eficaz, ya no existe. Hemos colaborado en trabajar el sufrimiento de los pacientes en los lugares donde ellos pudieran. Nos hemos bajado de cualquier pedestal a la llanura del encuentro franco, ese que muchas veces comenzaba con la pregunta sincera de los pacientes acerca de cómo estábamos nosotros. Preocupados verdaderamente por ser ambos seres de la pandemia. Hemos disfrutado del privilegio de poder trabajar. Me perdí. Hemos disfrutado, decía, del privilegio de poder trabajar y lo hemos sabido aprovechar para continuar los tratamientos a como diera lugar, cambiando horarios como nunca, cuando la siesta de la nena se interrumpía inesperadamente y no permitía la sesión, cuando el pedido del supermercado aparecía una hora más tarde o más temprano de lo previsto, en sus casas o en las nuestras, y cuando la intensidad de las noticias sobre el desastre avanzaba sobre todos nosotros. Y lo mejor de todo, hemos aprendido que nada de todo eso era en general interpretable, que no se debía ninguna resistencia a la tarea, sino de todo lo contrario, del esfuerzo por seguir analizando, sosteniendo los tratamientos, disponiendo del espacio empáticamente, profundizando cuando se podía y priorizando la vida, el cuidado físico y psíquico, muchas veces en estados de emoción violenta. Hemos aprendido mucho, hemos crecido como colectivo de analistas y nos toca ahora, de a poco, seguir conceptualizando la experiencia. Quizá por eso, y ahora sí, termino, quizá por eso deseo terminar esta presentación con una frase de Eric Sadin que de alguna manera plantea una propuesta esperanzadora que nos implica. Él dice: la historia está siempre por recomenzar y nos ordena que volvamos permanentemente a la cuestión civilizatoria fundamental, la de la viabilidad, la de la calidad y la justicia de los lazos
que deben prevalecer entre los individuos y el conjunto común. Esta cuestión se impone, probablemente en una medida sin precedentes, como desafío crucial de nuestra época. Es preciso que esta comunicación trace su última frase para dejar hablar sin más demora a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. ¿Cumplí con la hora? ¿Con el tiempo? Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hiciste un recorrido por todos los conceptos fundamentales del psicoanálisis, sacándole lo fundamental. O sea, revisitando todo. ¿No? Hiciste un recorrido teórico clínico por distintos aspectos de nuestras prácticas. Y pensaba, antes de empezar con el intercambio, que esto que vos resaltabas del psicoanálisis vincular, lo pensaba en función de cómo fue en el primer tiempo de la pandemia, ¿no? Que esta asociación se puso en potencia de acción. Nos pusimos en potencia de acción entre todos, en un silencio que ese no era el acogedor de la tierra que no nos necesita, sino el otro, ¿no? El sepulcral, digamos, el del silencio de la inacción. Y ahí volvimos a privilegiar los lazos. Yo creo que ahí volvimos a privilegiar los lazos y por eso creo que entre todos nos pusimos en potencia y en acción, en esa potencia. Porque De acuerdo, eso permitió que estemos acá ahora, digamos, ¿no? claro, sí. Bueno, gracias Daniel por todo el recorrido y vamos a abrir, ¿te parece? Para que... Sí, claro, lo que más me interesa es lo que viene ahora, digamos, ¿no? Claro, Tenía ganas de que claro, hubiera bastante tiempo para conversar, ¿no? claro. Así que abrimos a la conversación, vayan por ahí levantando la mano, desmuteándose, los que quieran empezar a comentar. Así conversamos. Se quedaban mudos, impactados, están procesando, estábamos procesando por todo lo que resonó de lo que nos pasó y nos pasa, ¿no? Ha sido una síntesis tremenda. Tremenda. Hay un comentario en el chat, Nelida, por ahí para leerlo. ¿Puedo preguntar algo? No sé, no sé si me ves, Nelida. ¿Cómo? No sé si me ves, Nelida, Graciela. Bueno, Graciela y Elena Berger. Bueno, está bien, Graciela y Elena, y Cristina después leo Rojas. acá los Cristina relatos Rojas. narrativos, leo después lo del chat. Bueno, es cierto, muy bueno el recorrido, muy interesante. Quería empezar por el principio, a ver qué pista nos podía dar la frase de Derrida, que no sé, me pareció que vos la planteabas como que, bueno, ya no había padres ni madres, como una pérdida de todos los referentes, y yo la había entendido como en realidad si uno pensaba en qué quedaba de la familia, lo que quedaba era el vínculo de crianza, como un invariable casi, como lo que venía desde siempre y iba a seguir. Entonces, en ese sentido, como modelo de pensamiento, de ver cuáles son los restos de lo que queda después de digamos, la caída de la hipocresía, ¿no? No es el cinismo, porque el cinismo me parece que tampoco dice todo. Es cierto que dice lo que no se podía decir antes, pero tampoco dice toda la verdad, ¿no? Bueno, eso.
¿Cómo querés hacer, Daniel? ¿Querés ir intercambiando de No, alguno? sigamos. Ah, bueno. Escuchemos varias y vamos Sí. viendo, sí. Elena, ¿no? Elena estaba. Sí. Daniel, súper, me encantó. O sea, conmueve realmente la realidad del contenido de lo que traes, que además lo traes de una manera tan creativa y tan linda, que por eso a mí por lo menos me encantó, ¿no? Y a mí me hizo recordar, me hizo asociar con una película que le recomendé ya a medio mundo, un documental de YouTube que se llama La teoría sueca del amor, que algunos creo que ya la vieron. Porque me parece que tiene puntos de conexión con esto que vos planteabas en tu desarrollo inicial, ¿no? En esa película, creo que en el año 74, en Suecia se saca un manifiesto por el cual se aboga por el individualismo extremo. O sea, justamente se considera que no hacen falta los vínculos, porque al contrario, los vínculos quitan tiempo y energía. Entonces, lo importante es que cada uno se las arregle lo mejor posible por sí mismo. Esto llega a un extremo tal que, por ejemplo, y además atravesados por el capitalismo más extremo también, ¿no? Al punto tal que, por ejemplo, gente moría o gente muere y en el banco siguen cobrando los débitos porque la cuenta sigue funcionando, aunque la persona ya no esté muerta. Y hubo casos donde muestran, ¿no? Casos donde una persona muere, una persona jubilada, grande, le avisan a la hija, el Estado interviene mucho en esos casos, el Estado viene, se encuentra con el fallecido, con los bienes, con todo, le avisa a una hija en este caso, y la hija no aparece nunca. Entonces, bueno, finalmente el Estado se queda con los bienes, por supuesto, y se ocupa de la sepultura de quien falleció. Y traen otro ejemplo de una persona que se suicida y está 2 años en el departamento, hasta que, bueno, finalmente por el olor y demás, termina entrando el Estado y lo encuentra ahí. Y en esos 2 años el Estado, el banco, seguía cobrando todas las cuentas que este hombre tenía con débito automático, ¿no? Una cosa realmente es espeluznante, ¿no? Al final de la película, bueno, hay un contraste con Etiopía, ¿no? Donde hay un cirujano que vivió en Suecia y que se decide irse a Etiopía porque se casa con una mujer etíope, y muestra cómo el cirujano trabaja en Etiopía con alambre de bicicleta, con elementos así pero de lo más precarios para operar. Y entonces comenta, ¿no?, cómo en Suecia tenía absolutamente los avances tecnológicos y materiales más sofisticados, pero justamente lo insoportable y lo aburrido que era vivir en esa sociedad. Al final de la película aparece Bauman, ¿no?, en un párrafo muy cortito donde aparece él en persona, y justamente también habla de ese aburrimiento, donde dice, se supone que se arma ese manifiesto apuntando a que esa va a ser la felicidad, y no se entiende que la felicidad realmente per se no existe, que en todo caso la felicidad se alcanza cuando uno logra atravesar un desafío, abordarlo y resolverlo. Dice, y tampoco se entiende, dice, en esa sociedad, que la verdadera independencia surge de la interdependencia. Si no, no hay independencia. Bueno, me acordé de esto y me pareció que venía al caso, por eso quise compartirlo, porque todo lo que vos comentaste también me sacudió tanto, me conmovió tanto como esta película cuando la vi, que realmente la recomiendo. YouTube, La teoría sueca del amor. Que este es el manifiesto, esta es la teoría sueca del amor. Ahí pusieron el link.
En el chat pusieron Adriana Sonis puso el link de la película. Buenísimo. Bueno, a ver, Ricardo, Cielo y Silvia. Ahora esperen un poquito que leo, que Jorge ya Estaba escribió. primero, pero no. Estaba Cristina también. Ah, estaba después Cristina de Elena. primero, perdón. Sí. Pero voy a Ahora leer se lo de adaptaron Jorge. muchas. Porque me tengo que ir después. Ah, bueno, querés hablar y después leo lo de Jorge, que está ahí pendiente. Preguntar. Me Dale. gustó mucho la atención que le diste a todo este tema, temas que nos vienen dando vueltas y que están muy claro en lo que pusiste, pero tengo dos preguntas, no sé si para que me las contestes. Cuando esto que vos traías de que sucede en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Donde millones de personas no quieren trabajar, por supuesto, porque tienen las cosas, un poder económico, Claro. para hacer otras cosas. Me preguntaba, y se sabe que esto en un país como el nuestro, empobrecido, ya no digamos Etiopía, que digamos que mucho más peor, ¿cuál será, de qué manera se dará esto, ¿no? Este efecto cuando realmente no hay recursos para poder hacer esa especie de elección de vida. Eso me parece como un tema interesante. Y la otra cuestión que me dejaste picando fue el punto 4. Hablas de mejor de lo ajeno y la diferencia, y no llegué a captar, como vos decías que mejor lo ajeno, no me quedó clara esa diferenciación. Okay. Bueno, gracias. Bueno, leo lo de Jorge. Dale. Y después hacemos Ricardo, Cielo y Silvia, ¿ok? Después me dicen si falta alguien. Dice, los relatos narrativos hegemónicos que vienen superpuestos desde la cosmovisión, venida del dualismo cartesiano, que ha generado a su vez una tecnología destructiva de la Tierra, porque total, iremos a un mundo superior. La pregunta es, ¿estamos también dentro de eso en lo vincular psicoanalítico? Bueno, Esperemos que no. paso. Esperemos que no. Bueno, a ver, Ricardo, después Cielo, y después Silvia, y después Osvaldo. Bueno, a ver, se me ocurre primero un comentario acerca de lo que dice Jorge. Yo creo que hay algunas cosas muy potentes como el fuego, el aire, el agua y la virtualidad y la electricidad, que son potencialmente destructivas, pero que también su potencia, siempre hay una tensión ahí entre lo que se puede producir y cuánto se puede destruir, con el problema de que el ser humano es el factor desequilibrante de la Tierra, y está en él y está en la responsabilidad hacer un desequilibrio mayor, algo que se fue de las manos en el capitalismo. No sé si alguna vez quiso que se le vayan de las manos, pero que está ahí en tensión. A mí también me evocó, y le agradezco mucho su presentación a Dani, a mí me hizo pensar, me hizo asociar como a Elena con un texto que leí en parte hace un tiempo de Zygmunt Bauman, que se llama Retroscopía, ¿no? Retrotopía. Entonces, hay algo que él plantea y que se ha planteado desde otros lados, que las utopías, o sea, lo que sería, por ejemplo, en una narrativa como la de Marx, la idea de una dialéctica que termina en una síntesis, en algún momento termina en una felicidad si la dictadura del proletariado se produce, o en el discurso judeo-cristiano en el otro mundo, después de haber sufrido aquí, ¿no? Son todas narrativas en donde predomina la cuestión del ser, digamos, y lo que sanciona, por así decirlo, en su texto Bauman, es que eso cayó, ¿no? Que las dialécticas con síntesis no van más. Creo que
en Deleuze pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que queda es la posibilidad de trabajar el desencaje, que finalmente yo diría que es la base de lo que como psicoanalistas pensamos, ¿no? Que en el fondo o al final no hay una armonía. En el fondo, en el mientras tanto y en el final, se juega la responsabilidad de cómo jugamos esa tensión, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí esa idea de utopía que viene de Tomás Moro de hace tantos siglos, creo que es algo que definitivamente cayó, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia, y yo estoy muy de acuerdo con Dani en que no hay una pospandemia, y además yo creo que el efecto más fuerte de la pandemia es cómo catalizó la entrada en la virtualidad, pero no solo por lo que nosotros podemos trabajar como analistas virtualmente con sus posibilidades y límites, sino esta tecnología 5G, donde, digamos, aparece una cuestión muy fuerte en relación al tema del hombre controlado, ¿no? Donde, digamos, prácticamente el acceso al otro en persona está como, es lo que no está facilitado, ¿no? Y entonces ahí viene toda una pregunta, digamos, de esta potencia, ¿cuánto se la puede derivar para poder generar en estas nuevas condiciones efectos de subjetivación? Y por último, me acordaba de la respuesta de Jorge Alemán a Hahn, que Hahn planteaba que el psicoanálisis se había terminado porque había pensado un super yo de los años 30, donde el tema era lo disciplinante, que él dice, bueno, hay otra modalidad que toma el super yo, que es la de goza ahí, goza en el consumo, o goza en la sobreexigencia, ¿no es cierto? O goza de oligofrenizarte en los twitters o en los TikToks, digamos. Y creo que este es un desafío muy fuerte justamente en el final de la posibilidad de la hipocresía, porque la opacidad en ese sentido está mucho más relativizada, ¿no es cierto? El cinismo me parece que aparece junto con la imposibilidad casi total de la no transparencia, ¿no? Es decir, la familia real británica, para decir un ejemplo así, que circula mucho, podía esconder sus trapos sucios hasta el año 30, y las primeras emisiones telefónicas en donde el rey tartamudeaba, produjo un escándalo, pero ¿cómo? Tartamudea, digamos, y no hablemos ahora, digamos, donde, digamos, cada calzón sucio de cualquier famoso aparece inmediatamente en escena, con lo cual tampoco cabe la ilusión de pensar que todo puede decirse o que todo puede mostrarse. Yo creo que esa es una ilusión, creo que a su vez hay algo que queda siempre en la penumbra. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá Sonia Iacosa dice, gracias por compartir esta travesía en este tiempo en que el ocaso de los metagarantes, la incerteza y la presencia de un otro vinculante y vinculado nos desafía a seguir construyendo desde la clínica. El psicoanálisis vincular con otras presencialidades es un proceso transformador valioso. Bueno, Cielo. Después de Cielo, Silvia, Osvaldo, ¿sí? Sí, es Después Cielo, de Silvia, Osvaldo. ellos, me gustaría decir algo. Bueno, listo, bárbaro. Daniel, lograste hacernos temblar y vivir en medio de los estallidos de esta tercera década que estamos atravesando. Bueno, me conmovió, me impactó, me interrogó, me dejó con más preguntas que respuestas, y creo que ese es el valor y la virtud de tu presentación. Empiezo por algún lado porque podría seguir por varios, a partir de los que vos abriste. Pareciera, retomando lo que trajo Elena, la frase de Bauman, hablando del gran desafío,
Pareciera que el gran desafío de los analistas de nuestro tiempo, entre ellos nosotros, nos toca a nosotros, no nos podemos correr de esto, es como la neutralidad absoluta, ya lo sabemos hace tiempo, ha caído de una vez y para siempre, no existe. Nos toca a los analistas el tremendo desafío de abordar lo posible de la neutralidad, que es siendo lo más conscientes posibles de las teorías que seguimos sustentando, de las teorías que ya van cayendo, y de nuestros sistemas de creencias, porque para escuchar a los pacientes que nos consultan con sus sistemas de creencias, no nos podemos acercar de otra manera que no sea desde nuestras ideologías, nuestro posicionamiento en el mundo y nuestro propio suelo moral, retomando un concepto que traes hoy. Y esto nos impone, y subrayo impone, nos exige el gran desafío permanente de interrogarnos todo el tiempo a partir de las ideologías, las creencias que se nos conmueven con estos cambios brutales de los que estamos formando parte como protagonistas principales de estas escenas, junto con nuestros pacientes. Voy a traer un ejemplo muy cortito, muy chiquito. En un grupo de supervisión que coordino, acá hay una integrante de ese grupo de supervisión, una colega trajo un material de una pareja donde el hombre de la pareja le confiesa a su mujer, con la que hace muchos años vienen recorriendo un largo camino de más de 20 años, que él tiene un placer solitario, que cuando se queda solo en la casa, sin los hijos, sin ella, le encanta, le gusta vestirse de mujer, ponerse tacos y usar los cosméticos de ella y mirarse en el espejo. Esta confesión de él a su mujer, a su pareja, fue llevado por ella, la pareja de él, a su propio análisis. Y la terapeuta la escuchó y le dijo, pero vos te tenés que separar de ese hombre, porque si a ese hombre le gusta vestirse de mujer, seguramente a ese hombre le gustan los hombres. Y entonces vos no tenés nada que hacer, o que seguir haciendo con ese hombre. Bueno, inmediatamente la colega que traía el material aclaró que él dice que le gusta vestirse de mujer, goza con esto, pero no es que a él le gusten los hombres, y que él la quiere a su mujer y quiere seguir con ella, ni se cuestiona el estar con ella. Esto, felicitaciones, Daniel, nos dejaste pensando, que no es poco. Bueno, Silvia, después Osvaldo, después habla Daniel, y después Rubén Di Marco. Desmuteate, Silvia. Decía que gracias, Daniel, por esto de los temblores y estallidos, que son siempre bienvenidos, ¿verdad? Y está bien que tiemble el suelo moral, porque mirá el prejuicio que acaba de transmitirnos Cielo, ¿no? Respecto de esta psicoanalista, ¿verdad? Entonces, es un problema cuando el pensamiento, y esto es, Daniel, vos nos pones a trabajar eso, cuando el pensamiento, el pensar hace sistema. Ese es un verdadero problema, ¿no? Porque llega a ser delirante, a generar y construir delirios que además hacen sistema, es decir, tienen vigencia por siglos y tienen eficacia. Entonces, ¿qué hacemos cuando, qué es pensar? ¿Cómo pensar, verdad? Bueno, y una cuestión que traes y la ubicás al final también, que es la cuestión civilizatoria,
como fundamental, siempre pensé que la civilización porta a la barbarie, que esto que Sarmiento nos trajo y nos martillaron de que era civilización o barbarie, no es así. La civilización, lo civilizatorio, porta lo barbárico, y de eso hay que hacerse cargo. Y eso desde hoy, para atrás y para siempre, pienso. Entonces, ¿de qué se trata y cómo pensar nuevamente esto que está situado y sistematizado como lo civilizatorio, ¿no? Y después esto de ser no binario, me gustó, por esto, Daniel, que vos traes del ser y el estar siendo, pero que yo incluiría el no ser, porque en esta formulación de ser no binario está el no ser, tuvo que situar algo del no ser, para estar siendo, sí, de maneras diversas, por lo menos para decirlo así. Y para terminar, me gustaría decir esto. Alguien, que después al final voy a decir quién fue, escribió lo siguiente, habló del universo de los bienes, pensando esto del bien común que vos traés, ¿no es cierto? O que lo traés a través de citas. Y hablaba del universo de los bienes, dice, donde se funda el poder como potencia de satisfacer. El bien como potencia de satisfacer. Y luego dice, la verdadera barrera que detiene al sujeto ante el campo de la destrucción absoluta es, hablando estrictamente, y miren lo que dice, el fenómeno estético. ¿Y saben quién lo dice? Lacan, en el seminario de la ética. Entonces, introducir sí la ética junto con la estética nos va a abrir todo un campo, creo, de apertura muy importante, y es interesante que a partir de allí el suelo moral tiemble. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de explotación, de sometimiento, de hambre, de miseria, de aniquilaciones. En el mundial hoy mismo estamos viendo los modos de armar esos estadios con la esclavitud todavía a la vista de todo el mundo. Bueno, eso quería decir. Muchísimas gracias, Daniel, porque me gustó mucho realmente tu trabajo. Osvaldo, Osvaldo, así después Daniel comenta algo. Bueno, espera que voy a bajar mi monitor. Daniel, quiero agradecerte muy especialmente no solo la honestidad, sino además la un poquito más fuerte, Osvaldo, que no se te escucha. Decía que quería agradecerles. Ahí va. Bien. Un poco mejor, sí. Bien. Quería agradecerle a Daniel la honestidad, pero no solo la honestidad, sino la contundencia con la que él enunció lo que hace en su clínica. Y ahí va bueno, no es una pregunta, es una discusión. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, eso que vos decís, eso que vos contás, no que decís, eso que vos contás de lo que haces en tu clínica, ¿no? Y de lo que relatás, de lo que es la clínica hoy, con lo cual estoy totalmente de acuerdo porque me veo reflejado en lo que yo también hago, ¿no? Con respecto a la empatía, la disponibilidad, el estar al lado, el no pretender resolver, sino estar al lado. Bueno, todo eso. ¿Hasta qué punto eso es abarcado por una concepción que rige un poco tu pensamiento, que es el de los relatos, las narrativas y las creencias? ¿Y las? Creencias. Digo, porque
no hay un exceso ahí de lo representacional o una hegemonía de lo representacional formulado por encima de las prácticas. ¿Se entiende? Por eso yo subrayo, seguramente cuando vos cambiás de actitud respecto a actitudes anteriores en tu clínica, es también porque algo de las creencias que te habitaban se fueron cayendo. Algo de los relatos en los que te apoyabas, relatos son conceptualizaciones, ¿no es cierto? O narrativas, creo que narrativas es más cercano a una conceptualización que relatos, digamos, ¿no? Sin duda, pero actos son actos. Actos no son reducibles a narrativas, ni a creencias, ni a relatos. ¿Sí? Y el punto no es tanto en qué relatos nos apoyamos ahora, sean los de Saavedra o los de cualquiera, sino en qué prácticas nos conjugamos entre nosotros, como comunidad de analistas vinculados. La otra cosa que quisiera decir es que, ¿qué hacemos frente a los relatos apocalípticos? ¿Cómo es el de Saavedra? El relato de Saavedra es bastante apocalíptico y termina convocando a cosas que son muy abstractas. La responsabilidad. Pero eso no sirve en sí mismo como orientación para las prácticas que hacemos cotidianamente entre nosotros, en los grupos que habitamos y en la clínica con la que nos desempeñamos. Bueno. Bueno, vos, Daniel, intervenís entonces para que después hablen Rubén y Paulina. No pienso contestar a nada de todo lo que dijeron. Pero bueno, vas a comentar. Hilar un par de cosas, digamos, que fui pensando cortito también porque quiero seguir escuchando, pero primero, sí, me parece que el punto de lo que decía Graciela, la crianza, a mí me pareció maravilloso porque es como una especie de estructura cero, ¿no? Alguien nace, alguien cría, lazos de amor y de cuidado y punto, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no haya, no sé si eso quiere, cambio, eso quiere decir que no hay padre y madre, digamos, no sé qué quiere decir eso, pero sí que me parece que ahí hay algo que es como central en el modo de pensar cómo una subjetividad naciente se va a ir generando, creando, ¿no? Después, bueno, lo de Elena lo tomo, seguramente la voy a ver la película, y se fue Cristina, dijo que se tenía que ir, pero como dijo que después lo va a ver por YouTube, le digo lo que pensé. Yo lo que quería decir, no estaba planteando una competencia entre lo diferente y lo ajeno, sino planteando que me parece que el tema de la diferencia lo trabajó mucho Ana Fernández, a mí me parece que ella avanzó mucho en eso, con el tema de las diferencias desigualadas. Y me parece que la diferencia tiene mucho que ver con lo binario, ¿no? Salvo que pudiéramos avanzar hacia las diferencias, digamos. Pero me da la sensación que pensar en términos de ajeno se toca mucho más con eso de la multiplicidad de las posiciones deseantes. En el ejemplo de Cielo se ve claramente eso, digamos, ¿no? Qué sé yo, bueno, esa pareja, no sé, si yo fuera el analista de esa pareja trataría de ver si algo de eso se puede jugar en la escena sexual entre ellos, o no, si, digamos, ¿no? Pero digo, ver qué trama se va armando cuando emerge eso y aparece en el horizonte, ¿no? Pero creo que, digo, el trabajo sobre el desencaje, decía Ricardo, que estoy totalmente de acuerdo, que me parece que lo ajeno habla mucho de eso, más ligado al trabajo con el desencaje.
Pensar que hace sistema. A ver, lo que decía Silvia, ¿no? Una pequeña anécdota. Uno de mis hijos es docente en una escuela secundaria de 5.000 alumnos, privada, no pública, muy grande, y desde hace 2 años, todos los años, cuando empieza el año, tienen una reunión con los directores de área para ver cuáles son los alumnos de esa comisión que están en transición. ¿Mm? No es una excepción a la regla. Hay todos los años, en cada comisión, hay 2 o 3 que están en transición. Entonces, me parece que hay una emergencia, una aparición de todo esto ligado a lo no binario, digamos, que me parece que antes no sé cuán posible era, porque estaba muy lejos de ser visto como un existente, ¿no? Lo que decía Osvaldo, bueno, está bien, estoy de acuerdo, me parece que hay que verlo, cómo pensarlo. Yo creo que también hay relatos. Lo que pasa es que me parece que ahí se juega la cuestión entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? Es decir, me parece que hay un juego donde somos presa de relatos, qué sé yo, me parece que tratamos de sacárnoslos de encima. Vieja película de Woody Allen, él se encuentra en una escena donde una chica le dice: tengo 2 noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que tuve mi primer orgasmo. La noticia mala es que mi analista me dijo que era de los malos. Era el orgasmo clitoridiano, ¿no? Es decir, había un analista que legislaba, digamos, sobre los buenos y los malos orgasmos. Es una película de los años 80, creo que era Manhattan o Dos extraños amantes, no me acuerdo cuál de las dos. Me parece que el tema es que todo el tiempo tenemos que tratar de ver cómo nos sacamos de encima eso, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, Rubén, Paulina y Liliana Levy después. Ah, bueno, Ricardo quiere hablar otra vez. Bueno, gracias. Pero te voy a dejar último porque ya hablaste. Dale, Rubén. Entre tantas cosas me quedo, Daniel, con el hemos aprendido, que me pareció escuchar en varios momentos de tu relato, a veces como texto, como apelación, el hemos aprendido. Y porque quiero ponerlo en tensión con la barbarie en los civilizatorios. Cuando puedas, Lilia, tráeme las cerezas. Wow. La cereza del postre. Qué tentación. Bueno, digo que quiero poner esto de hemos aprendido en tensión en principio con la barbarie en lo civilizatorio y a su vez con lo de acto, porque yo creo que estamos en tensión permanente en el hemos aprendido, y esta cuestión que sería del maestro ignorante, ¿no? Y particularmente en la barbarie, particularmente en la barbarie. Cuando vos decías... Silvia Seigner tendrías que mutear tu micrófono. No sé si está por ahí. Sí. Y Bea también. ¿Sigo? Cuando vos, Daniel, mencionabas impensable, sí, es una manera que tenemos de decir lo del COVID y lo de la guerra, pero en especial quizá lo de la guerra. Yo creo que al contrario, me parece que tu texto da cuenta de que justamente no podemos pensar las cuestiones de la destrucción en todos los niveles, que vos señalabas muy bien en tu escrito, lo ecológico, las guerras, los vínculos, etc. Por eso creo que el hemos aprendido es una apelación poderosa, fuerte, que tropieza una y mil veces, tal cual estamos diciendo, ¿no es cierto?, en
modos de representación, de narrativas y demás que son de una u otra manera estériles. Es decir, la pregunta ahí es qué decir del, digamos, del no poder aprender, ¿no? Quizá en nuestro trabajo la posibilidad de pensar precisamente, como vos lo traés, más que en las resistencias, por ejemplo, y la pregunta acerca de la interpretación, cuándo, cómo y demás, me parece que hoy está puesto precisamente en la dimensión del acto, en la dimensión de la intervención. Quizá por ahí a veces me parece podemos, pero yo creo que lo que quería, y concluyo con esto, me parece que me estimuló mucho porque quedé impactado con lo que hemos aprendido positivamente y al mismo tiempo ahí me di cuenta que no aprendimos nada, digo, la verdad, ni como humanidad y creo que tampoco como analistas, pero ese es el desafío. Gracias, Daniel, buenísimo. Sí, Paulina. Bueno, ¿se Liliana, y después escucha? Ricardo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno. Bueno, Daniel, te lo escribí y te lo digo una vez más, porque tengo una tableta nueva y no sé si quedó. Me encanta cómo hablas y cómo escribís, cada vez escribís mejor. Así que, y además ahí agrego algo. Viste, la sugestión ya lo dijo, Freud, un poquito actúa, uno no está tan por fuera. Y me gustó mucho lo que le contestaste a Bonanno, esto de que uno está construido de relatos, que tome uno y deje otro. Y además los que no sabe que le están influyendo permanentemente, es como que no se me representa sin eso. Pero quisiera hacer un pequeño contrapunto con tu sobrinita, la que te atragantó con el canapé, para poner una nota menos dramática en todo esto que viene muy pesado, para decir varias cosas. La verdad que si a mí me interpela con 4 frasecitas, yo le diría, mira, ¿sabes qué? El muchacho escribió más de 3.000 páginas, léelas un poquito más, ¿sabes? Porque me nombraste 4. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no le cedería el terreno, no le cedería el terreno con tanta facilidad. Pero además quiero tomar algo del título de tu conferencia, El temblor. Porque, viste, uno es víctima de sus lecturas y es producto también, y entonces asocié con Kierkegaard, que cuando habla de temblor y temor. Y claramente está haciendo un desarrollo fantástico de la angustia, de esa que al decir de Lacan no miente. Porque creo que a la vuelta del camino nos encontramos con esto. Y si hay algo donde yo le doy calurosamente la bienvenida, es esto de acercarnos al otro, de la forma en que lo decimos, porque la verdad que la diferencia, por definición, es problemática. La diferencia es un problema. Entonces, animarnos a buscar las coincidencias para poder entrarle al mundo de las opacidades, del oscurantismo y de lo que verdaderamente demuela y devasta. Bueno, bienvenido, ¿no? Que nos autoricemos a entrar por lo que coincidimos, que no debería ser tan mala palabra en ese sentido. Bueno, aplausos. Y además esa pacientita que el marido se disfrazaba, bueno, está bien, pero ella dijo que el analista le dijo, y eso es más viejo que la injusticia. Siempre cuando uno se analiza, ¿viste? Pone al analista delante y se dice, mi analista, que tengo que dejar esta relación. Está bien, lo dijo el analista. Y bueno, me asocio también a eso. Bueno, felicitaciones y verdaderamente estimulante. Bárbaro, aplausos. Listo, muchas gracias, Daniel. Bueno, Liliana y después Ricardo. Bueno, acá Osvaldo hizo una aclaración con respecto a a ver, perdón, ya lo perdí. Aprender es sinónimo de muestra. 3 aclaraciones puntuales. No solo bueno, ok. Bueno, Daniel, agradecida. Me hace pensar muchas cosas, esto que escuchamos, un poco
me preguntaba cómo nos sostenemos en este mundo, ¿no? O qué nos sostiene. Me parece que pensaba nuevamente en la esperanza. Digo nuevamente porque escribí algo sobre la esperanza hace un par de años, no sé cuánto. Pensaba en Dante cuando uno entra al infierno, dice, vosotros los que aquí entráis, abandonad toda esperanza, ¿no? Y estoy convencida de que somos privilegiados nosotros los que trabajamos en esto y muchos otros, ¿no? Y cómo poder trabajar para realimentar también la esperanza, si se trata de disponibilidad con nuestros pacientes, ¿no? Porque ellos también nos recomponen a nosotros. Voy a dar un ejemplo muy reciente de una muchacha, bueno, 40 años, que la conocí en casa por pedido de ella, pero que estamos trabajando por Zoom, y me dijo que tenía que hablar de algo, pero que tenía que ser en el consultorio, ¿no? Después de esa sesión que vino y nunca más volvió, seguimos por Zoom, me dijo, algo muy grande se ha destrabado a mis 14 años, ¿no? Eso a mí me recompone, quiero decir. Entonces, me parece que sí, que no hablo de una esperanza solo como valor, porque también la esperanza hizo subir al nazismo y a muchas otras cuestiones, porque debe haber algo muy fuerte en el hombre como necesidad de seguir creyendo que algo mejor es posible, pero digo que somos de la parte privilegiada y ahora la parte menos optimista. Me parece que sí, que hay un movimiento predatorio total de la gran parte del mundo, que sí se le está robando la esperanza, ¿no? Esto me hace pensar, entre otras cosas. Bueno, esto. Bueno, Ricardo. Bueno, cortito, siguiendo a Liliana Levy, me acordaba del título de un libro de Julia Kristeva que se llama La increíble necesidad de creer, ¿no? Esta cuestión diríamos, del deseo de alienación del hombre, ¿no? Que está ahí siempre presente. Pero lo otro que quería decir es que los tiempos de nuestra vida no son los mismos que lo de los procesos de transformación, ¿no? Y pensaba, se me ocurrió pensar en la tensión que hay hoy en día entre el aspecto conservador de la academia, digámoslo así, española de la lengua, de rechazar la salida del binarismo y en relación al todos y todes, ¿no? Que yo creo que son procesos que por ahí se aceleran en este tiempo, pero por ahí van más allá de nuestra vida personal. Y tengo que decir que en los años de consultorio que tengo, hace mucho, diría desde Lévi-Strauss, cuando separa el sistema de denominaciones del sistema de actitudes, ya sabemos que cuando en una familia alguien tiene la denominación padre o madre, tiene muy poco que ver con lo que la cultura estipulaba para ese lugar, ¿no? Entonces, hoy en día, el otro día recibí una supervisión de una familia monoparental donde la denominación madre era de una persona que había tenido un primer hijo con un amigo, que murió el amigo, y una segunda hija por ovodonación y espermadonación, prestando ella el vientre, ¿no? Y tenía la denominación madre igual, ¿no? Y en realidad uno diría, sí, estoy de acuerdo con Derrida que lo que quedan son los vínculos de crianza, los sistemas de denominaciones atrasan, ¿no? Por suerte está cayendo lo identitario, pero nos queda a nosotros una tarea, ¿no? De escuchar esas denominaciones, saber que en nuestro disco duro hay un discurso que tiene que ver con la Sagrada Familia o el lugar judeo-cristiano, y correrse de ahí, ¿no? Es decir, son tiempos de transición que implican realmente en cada situación clínica un trabajo psíquico de los dos lados, ¿no? Bueno, eso. Gracias. Daniel. No, yo estoy más para seguir escuchando, ¿eh? ¿Vemos lo de las aclaraciones de Osvaldo?
Bueno, dale. ¿Querés decirlas, Osvaldo? Desmuteate. Dale. Sí, ya acabo de hacerlo. Creo que empieza con esta. Pregunto, ¿aprender es sinónimo de nuestra, entre paréntesis, mutación subjetiva? ¿Por qué se insiste tanto en la vieja noción de aprendizaje? La segunda es, creo que había una anterior. Contestándole un poco o discutiendo con Paulina. El terreno de la sobrinita, así llamada, de Daniel, es otro radicalmente que el nuestro. Por lo tanto, no hay nada para ceder. Claro. Es otro territorio el que ella habita. Claro, por eso... La creencia que nosotros estamos en todos los territorios, o que en nuestro territorio puede concurrir o dialogar cualquiera, es una creencia esperanzadora, pero me parece que es falsa, inválida. La sobrinita no le preguntó, che, ¿cómo hago para analizarme con alguien que no use esas categorías? No le pidió eso al tío. Creo que tenía una... Anterior, me parece. Sí. Permiso, una sola cosa. Esto sí es una aclaración. Los relatos y narrativas son parte de lo que constituye nuestra subjetividad. Y la noción de subjetividad, producida por un montón de dispositivos, uno de los cuales son las narrativas, las creencias y todo lo demás. Pero los otros son las prácticas que nos constituyen. Bueno, nuestra subjetividad y la de cualquiera. Nuestra subjetividad no se constituye, nuestra subjetividad como analistas vinculares o como analistas de ASECA, no se constituye en otro mundo que el mismo que habitamos con los otros que a veces nos consultan. Jorge puso una mano y la sacó, ¿o estás? Yo, sí. Bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Ok. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad de poder compartir reflexiones acerca de tu discurso y lo que me haces pensar y asociar. Te lo agradezco muchísimo, agradezco mucho además a la asociación por esta oportunidad de participar con ustedes. Me parece genial poder compartir con gente brillante, ¿no? Se lo agradezco muchísimo. Era un poco para la reflexión que a mí me provoca acerca de la cosmovisión. Voy a insistir en eso, porque hay una subjetividad que viene de las cosmovisiones, ¿no es cierto? Y en esta cosmovisión en la que el individualismo predomina, me parece que es porque hay un ser superior que es independiente de su creación, ¿no es cierto? La creación puede destruirse y él sigue tan campante, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una cultura en la que la cosmovisión era muy diferente, ¿no? Los dioses, era politeísta, los dioses eran intermediarios entre el hombre y la tierra, ¿no es cierto? Porque la cultura estaba centrada básicamente en el dominio de las plantas y la comunicación con la tierra, ¿no es cierto? Dentro del politeísmo, la diversidad es normal, ¿no? Dentro del monoteísmo, la diversidad no es normal, ¿no es cierto? Hay una sola cosa superior y rige sobre todo lo demás, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, hace un momento de la neutralidad, ¿no? Me hizo pensar en el libre albedrío otra vez, ¿no? En realidad, el desarrollo de nuestros pacientes depende de ellos mismos, ¿no es cierto? Nosotros somos independientes de eso. Creo que lo vincular ha roto con esta idea de la independencia, ¿no es cierto? En la cultura más pachamámica no existía esa independencia, ¿no es cierto? Hay una codependencia con la tierra y hay una reciprocidad constante, ¿no es cierto? Entonces nosotros le hacíamos un pago a la tierra porque ella nos estaba dando algo, ¿no?
Entonces, esa independencia y esa individualidad de la que podemos ser independientes y lo que podemos crear puede destruirse, no importa. Total, el libre albedrío hace que los humanos seamos responsables de nuestra propia destrucción, ¿cierto? Pero este ser superior se queda tan capaz y súper poderoso igual. ¿Qué tanto de eso tenemos en nuestra subjetividad? Eso forma subjetividades. Y eso viene desde la hegemonía eurocéntrica, ¿no es cierto? Eso está metido en todos nosotros. Este país, mi país es súper católico. ¿Cuál es tu país, Jorge? Perú. Ok. Sí, claro. Pero además no hemos dejado de lado totalmente la otra parte patrimónica, ¿no es cierto? Siempre está presente, ¿no? Siempre está presente. Entonces, eso forma subjetividades, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, en muchas de las teorías y desarrollos que hacemos, todos leemos y estamos, y yo también, Lacan me parece, curiosamente, ahora que he estado revisándolo a partir de Ignacio, que con esto del inconsciente que está totalmente conectado con el otro y es más, tu inconsciente, la subjetividad de nuestro inconsciente como analistas pierde prioridad para comunicarse a otro nivel, ¿no? En el que surge un inconsciente que está, no sé, es mi interpretación, ¿no? Pero es este inconsciente que está como flotando ahí, con el que tenemos que identificarnos o descubrirlo, digamos, ¿no? Que surja, ¿no? Todo eso tiene que ver otra vez con una codependencia. No somos seres independientes, ¿no? Pero nosotros tendremos mucho a la independencia de pensamiento, a ser diferentes al otro, el otro es así, el otro es así. Yo creo que lo importante de lo vincular es que ha roto con esa ilusión de independencia, ¿no? Lo que predomina es una codependencia. La realidad es que somos seres recíprocos y codependientes, ¿no? Y eso creo que nunca casi está presente, ¿no? Somos muy individualistas, ¿no? Pero es entendible, ¿no? Nada, eso, quería compartir ese pensamiento con ustedes, ¿no? Hay que leer a Rodolfo Kusch para poder pensar en lo que tiene que ver con estar colonizados en el pensamiento y cómo somos todos mestizos y cuáles son, digamos, ¿no? Que no somos puros, razas puras, blancas, y esa es la raza superior que nos domina, y cómo pensar cómo está colonizado también el inconsciente y que estamos colonizados en nuestra subjetividad. Digo a Rodolfo Kusch, entre otros autores, no solamente a Rodolfo Kusch, pero él estudió mucho, digamos, Latinoamérica, y bueno, pensarnos como formando parte de Latinoamérica, no solamente europeos. Ahí, tomando esto que dice Nélida y lo que decías recién, Jorge, el comentario fuerte de Benazayag en esa conferencia con Bifo, ¿no? Que yo recomiendo mucho, está en YouTube esa conferencia, ¿no? Ese diálogo entre ellos. Él insiste mucho con que el camino, digamos, por el cual salir de lo individual y volver a lo comunitario es digamos, reconsiderar las culturas en las que el hombre no es sujeto y el resto son objetos, ¿no? Digo porque recién Jorge hablaba de la Pachamama, ¿no? Ponía ese ejemplo que me hizo acordar a esa idea, ¿no? Es decir, que viene por ahí, digamos, ¿no? Me parece que Osvaldo decía antes qué hacer con los relatos o con las posiciones como la de Sadin, que son tan tremendas, ¿no? Me parece que hay, digamos, entre relatos y prácticas, me parece que hay un ir y venir también, que habrá que ver si las prácticas van a terminar construyendo relatos nuevos. Yo creo que la verdad que si tenía muchas ganas de presentar este trabajo acá, es porque la verdad que yo creo que tenemos una institución que en el mundo psicoanalítico es excepcional, digamos, con esta posibilidad de discusión que tenemos, ¿no? Y la verdad que yo quise animarme a decir, bueno, hablo la mitad y la mitad discutamos, digamos. Me parece que
esto es un privilegio que tenemos porque me parece que en el campo justamente de lo vincular y de la posibilidad de pensar juntos y de copensar o darle estas vueltas que les estamos dando, me parece que es por ahí, ¿no? Me parece que también pensar esto del patio de objetos, como decía Benazayag, permite ver desde otro lugar ciertos movimientos que vienen y que son imparables, digamos, y que me parece que hay que considerar el veganismo, el vegetarianismo. Hay mucha tribu que están, no me acuerdo quién había hecho la pregunta, algo en relación al tema del trabajo, que hay mucho movimiento también en Buenos Aires de muchas tribus, digo, ¿no? De jóvenes que dicen, yo ni en pedo voy a hacer trabajo corporativo, prefiero vivir con menos. Es decir, hay un movimiento muy fuerte en ese sentido. No digo que sea preponderante. Alguien nombró el Mundial, quería decir algo de eso, ¿no? A mí me impacta mucho, por muchas cosas de este Mundial, podríamos hablar años, pero una de las cosas que me impacta mucho es cómo el sistema del fútbol hace llegar a sus jugadores rotos al Mundial. No pudieron parar de facturar ni siquiera 2 semanas, como para que los tipos lleguen en buenas condiciones. Y hay en todos los países que participan, hay jugadores de primerísimo nivel que quedaron afuera. Y es impresionante, ¿no? Como la máquina capitalista no pudo parar de facturar 3 semanas, digamos, como para generar un espacio donde ellos se pudieran poner en condiciones. Bueno, la voracidad en funcionamiento todo el tiempo. No es solamente con los fuegos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno. Vamos a... La verdad que sería para seguir, y bueno, se seguirá en otras ocasiones para seguir debatiendo, porque son temas que quedan abiertos para seguir pensando y para seguir sintiendo, ¿no? Porque no es sin los afectos, desde ya, que no es sin los afectos que mueve, y sin esta posibilidad también de no patologizar todo lo que aparece en nuestras prácticas, ¿no? Que me parece que hay algo que en algún momento deslizaste y que me parece fundamental. Bueno, agradecer a todos, agradecerte a vos y a todos por la presencia y el intercambio. Perdón, sí, Osvaldo, perdón. No, quería decir que justamente la cuestión de la mutación subjetiva, encaja de lleno, a mi entender, en esta conferencia, encaja de lleno, digamos, abre un interrogante fenomenal acerca para, bueno, tramitar lo apocalíptico o lo novedoso genuino. Claro. Quería simplemente, ¿no? Pero gracias. Mutación del mundo. Bueno, sí. claro. Bueno, gracias. Bueno, gracias. La verdad que me voy muy contento. Muy bueno. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Chau, chau. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Chau, chau.